De ser así, es seguro que usted está incluida en esa parte de la familia, la de las personas con discernimiento, y por lo tanto le ruego que me diga hasta qué punto he sido bien informada. No hace falta que le diga cuánto me alegraría si resultara que ha habido algún error, pero la noticia me impresionó tanto que, lo confieso, todavía ahora me estremezco sin poderlo evitar. Ver cegada la vida de un joven tan magnífico, en la flor de la juventud, es algo tristísimo. El pobre Sir Thomas lo sentirá tremendamente. Yo misma siento una gran inquietud ante el caso. Fanny. Ya veo que se sonríe maliciosamente. Pero, por mi honor, jamás he sobornado a un médico en mi vida. Pobre muchacho. Si es que ha de morir, habrá dos, pobres muchachos, menos en el mundo. Y con el rostro muy alto, y sin temblor en la voz, diría ante quien fuese, que ni la riqueza ni la dignidad podían caer en manos que más lo merecieran que las de Edmund. Fue una loca precipitación la de las pasadas Navidades, pero el mal de unos pocos días puede borrarse en parte. El barniz y los dorados pueden ocultar muchos borrones. No habrá más pérdida que la del Esquire, a continuación de su nombre. Con un afecto auténtico como el mío, Fanny, se podría parar por alto mucho más. Escríbame a la vuelta de correo. Juzgue de mi ansiedad, y no se burle de ella. Cuénteme toda la verdad, puesto que usted la sabe de fuente original. Y ahora no se moleste en avergonzarse de mis sentimientos ni de los suyos. Créame. No solo son naturales. Son filantrópicos y virtuosos. Dejo a su conciencia que examine si no combinaría mejor con todas las posesiones de los Bertram un Sir Edmund que cualquier otro Sir imaginable. De haberse hallado los Grant en casa no la hubiese molestado a usted. Pero actualmente es usted la única a quien puedo acudir para saber la verdad, pues a sus primas no las tengo a mi alcance. La joven señora Rushworth ha pasado la Pascua con los Aylmers, en Twickenham, como usted sabrá, sin duda, y todavía no ha vuelto. Y Julia está con los primos que viven cerca de Bedford Square, pero he olvidado el nombre y la calle. Sin embargo, aun pudiéndome dirigir a ellas, siempre la preferiría a usted, pues me ha llamado la atención que sean tan enemigas de interrumpir sus diversiones como para cerrar los ojos a la verdad. Supongo que las vacaciones de Pascua de María Rushworth no se alargarán mucho ya, no hay duda de que habrán sido para ella unas vacaciones completas. Los Aylmers son gente agradable y, teniendo ausente al marido, es indudable que se ha divertido. He de creer que ella misma ha sido quien ha animado a Mr. Rushworth para que fuera a Bath a recoger a su madre. Pero como van a congeniar ella y la suegra en la misma casa. A Henry no le tengo a mano, de modo que nada puedo decirle de su parte. ¿No cree usted que Edmund hubiese venido a Londres hace tiempo, de no ser por la enfermedad de su hermano? Suya siempre, Mary. P.D. Había ya empezado a doblar la carta cuando llegó Henry. Pero no me trae ninguna información que me evite mandársela. María Rushworth sabe que se teme una recaída. Henry la vio esta mañana y me dice que hoy vuelve la joven señora Rushworth a su casa de Wimpole Street. La vieja ha llegado ya. Ahora no vaya a intranquilizarse con raras suposiciones, porque él había pasado unos cuantos días en Richmond. Lo hace así todas las primaveras. Tenga la seguridad de que no le importa a nadie más que usted. En este mismo momento está loco por verla y preocupado tan solo por hallar el medio de conseguirlo, y de conseguir que sus gustos lo sean para usted. Para demostrarlo repite, con más vehemencia, lo que le dijo en Portsmouth sobre lo de acompañarla a casa, y yo me sumo a él con toda mi alma. Querida Fanny, escríbanos enseguida y díganos que acepta. Será magnífico para todos.
Él y yo podemos alojamos en la rectoría, como usted sabe, y no causaremos la menor molestia a nuestros amigos de Mansfield Park. Sería realmente grato verles de nuevo a todos, y un pequeño aumento de personas con quien relacionarse podría ser de gran utilidad para ellos. En cuanto a usted se refiere, sin duda considera que es tanto lo que la necesitan allí, que no puede en conciencia con lo concienzuda que es usted mantenerse alejada, teniendo modo de acudir. No tengo tiempo ni paciencia para transmitirle la mitad de los mensajes que Henry me da para usted. Bástele saber que el móvil de ambos y cada uno de nosotros es un inalterable afecto. El disgusto de Fanny por casi todo el contenido de esta carta, unido a su extrema renuencia a juntar, gracias a aquel viaje, a la autora con Edmund, la incapacitaban para juzgar imparcialmente si debía o no aceptar el ofrecimiento final. Para ella, particularmente, era de lo más tentador. Encontrarse, acaso a los 3 días, trasladada a Mansfield, era una imagen que se le ofrecía como la mayor felicidad. Pero hubiera representado un gran inconveniente de ver esa felicidad a unas personas en cuyos sentimientos y conducta, especialmente ahora, veía aspectos tan condenables. Los sentimientos de la hermana, la conducta del hermano. La desalmada ambición de ella, la insensata vanidad de él. Mantener todavía la relación, acaso el flirteo. Con la esposa de Rushworth. Se sintió abochornada. Había llegado a considerarle mejor. Afortunadamente, empero, no tuvo que seguir luchando, para decidirse, entre inclinaciones opuestas y dudosas nociones del deber. No era ocasión para determinar si debía mantener separados o no a Edmund y a Mary. Podía acudir a una regla que lo resolvería todo. Su temor de Sir Thomas y el miedo a tomarse con él una libertad, le hicieron ver en el acto claramente, lo que debía hacer. Debía rechazar de plano la proposición. Si su tío quisiera, mandaría por ella. Y si Fanny ofreciera un regreso anticipado, sería por su parte una presunción que casi nada podría justificar. Dio las gracias a Miss Crawford, pero con una decidida negativa. Dijo que su tío, según ella tenía entendido, se proponía recogerla personalmente. Y que puesto que la enfermedad de Tom se había prolongado tantas semanas, sin que durante ese tiempo la considerasen a ella necesaria en absoluto, había de suponer que su regreso no sería bien acogido en aquel momento y que sin duda resultaría un estorbo. Lo que le contó respecto del actual estado de su primo se ajustaba exactamente a lo que ella creía sobre el particular, y por lo tanto supuso Fanny que esta información llevaría al exaltado espíritu de Mary a confiar en todo lo que estaba deseando. Al parecer perdonaría a Edmund su condición de clérigo bajo ciertas condiciones de riqueza. Y esta, sospechó Fanny, era toda la conquista sobre unos prejuicios, de la que Edmund estaba dispuesto a congratularse con tanta facilidad. Mary solo había aprendido a pensar que nada importa sino el dinero. Capítulo 46. Como Fanny no podía dudar de que su negativa había de producir una verdadera decepción, estaba casi segura, conociendo el carácter de Mary, que insistirían de nuevo. Y aunque transcurrió una semana sin que le llegara una segunda carta, seguía aún con la misma idea cuando la recibió. Al tomarla en sus manos, pudo darse cuenta en el acto de que contenía muy poco texto y conoció que sería como una carta urgente de negocios. El objeto de la misma era incuestionable. Y un par de segundos bastaron para sugerirle la probabilidad de que se trataba simplemente de notificarle que los dos, Mary y Henry, estarían en Portsmouth aquel mismo día, y para sumirla en un mar de agitación ante la duda sobre lo que debería hacer en tal caso. No obstante, si 2 segundos pueden rodeamos de dificultades, otro segundo puede dispersarlas.
Y antes de abrir la carta, la posibilidad de que Mr. y Miss Crawford hubiesen recurrido a Sir Thomas y obtenido su permiso empezó a tranquilizarla. La carta decía así: un rumor de lo más escandaloso y perverso acaba de llegar hasta mí, y le escribo, querida Fanny, para prevenirla en el sentido de que no debe conceder a ese rumor el menor crédito, en caso de que llegue a propalarse por todo el país. Esté segura de que ha habido alguna confusión. Un par de días bastarán para dejar las cosas en su punto y, en todo caso, para demostrar que Henry es inocente y que, pese a un amor Mentane a Etterbury, no piensa más que en usted. No diga una palabra de ello. No escuche nada, no suponga nada, no murmure nada. Espere a que yo le escriba de nuevo. Estoy segura de que todas esas habladurías se acallarán y nada se probará sino la necedad de Rushworth. Si se han ido, apostaría mi vida a que solo se han ido a Mansfield, y Julia con ellos. Pero ¿por qué no nos permitió que fuéramos por usted? Deseo que no tenga que arrepentirse. Suya, etc. Fanny quedó perpleja. Como ningún rumor perverso ni escandaloso había llegado a ella, le fue imposible entender gran parte de la extraña carta. Pudo tan solo inferir que se refería a Wimpole Street y a Mr. Crawford, y tan solo conjeturar que alguna imprudencia de bulto se había cometido en aquel sector, como para escandalizar a la sociedad y provocar, según temía Miss Crawford, los celos de la misma Fanny, si llegaba a enterarse. Mary no necesitaba preocuparse por ella. Fanny lo lamentaba únicamente por las partes interesadas y por Mansfield, si hasta allí habían de llegar los comentarios. Pero esperaba que no fuese así. Si los Rushworth habían ido a Mansfield, según podía inferirse de lo que Mary decía, no era fácil que les hubiera precedido nada desagradable o, al menos, que pudiera causar alguna impresión. En cuanto a Mr. Crawford, Fanny esperaba que el caso serviría para que él mismo se diera cuenta de sus disposiciones, para convencerle de que era incapaz de mantener un efecto constante por ninguna mujer del mundo, y avergonzarle de su insistencia en pretenderla a ella. Era muy extraño. Fanny había empezado a creer que él la quería, realmente, y hasta a imaginar que con un afecto algo mayor que lo comente. Y Mary, su hermana, aún insistía en que a él no le importaba ninguna otra mujer. Sin embargo, debió de haber una marcada exhibición de atenciones dedicadas a María Rushworth. Debió cometer alguna tremenda indiscreción, pues Mary no era de las que pudieran dar importancia a una indiscreción venial. Muy inquieta quedó Fanny. Y así tendría que continuar hasta que Mary le escribiese otra vez. Le resultaba imposible borrar la carta de su pensamiento, y no podía desahogarse hablando de ella a ningún ser humano. No hacía falta que Miss Crawford le recomendara el secreto con tanta insistencia. Debió confiar en su buen sentido respecto del miramiento que había de tener con su prima. Llegó el siguiente día, sin que llegara una segunda carta. Fanny quedó defraudada. Durante toda la mañana apenas si pudo pensar en otra cosa. Pero cuando por la tarde volvió su padre con el periódico, como de costumbre, estaba tan lejos de esperar que le fuera posible elucidar algo por aquel conducto que por un momento llegó incluso a olvidarse del asunto. Estaba sumida en otras cavilaciones. El recuerdo de su primera tarde en aquella habitación, de su padre con el periódico, se adueñó de su mente. No se precisaba ahora bujía alguna. El sol estaba todavía a 1 hora y media sobre el horizonte. Dióse cuenta de que había pasado, realmente, 3 meses allí. Y los rayos del sol, que entraban de lleno en la habitación, en vez de alegrarla, aumentaban aún su melancolía. Pues la luz solar se le aparecía como algo totalmente distinto en la ciudad que en el campo.
Aquí, su poder era tan solo un resplandor sofocante y enfermizo, que solo servía para hacer resaltar las manchas y la suciedad que de otro modo hubieran pasado inadvertidas. No había salud ni alegría en el sol de la ciudad. Fanny hallábase envuelta en una llamarada de opresivo calor, en una nube de polvo movedizo. Y su mirada podía solo vagar de las paredes, manchadas por la marca que en ellas había ido dejando la cabeza de su padre, a la mesa, cortada y mellada por sus hermanos, donde estaba la bandeja del servicio de té, nunca completamente limpia, las tazas y los platos a medio secar, la leche, mezcla de grumos flotantes ligeramente azulados, y el pan con mantequilla, que por momentos se volvía más grasiento aún de lo que había salido de manos de Rebecca. Su padre leía el periódico y su madre se lamentaba como de costumbre, mientras se preparaba el té, de lo raída que estaba la alfombra, y expresaba su deseo de que Rebecca la remendase. Y Fanny no despertó de su ensimismamiento hasta que su padre le dirigió una fuerte llamada, después de murmurar y reflexionar sobre un párrafo de Nado. ¿Cuál es el nombre de tus primos casados que viven en Londres? Preguntó. Una breve reflexión le permitió responder. Rushworth, padre. ¿Y no viven en Wimpole Street? Sí, señor. Entonces, el diablo anda metido entre ellos, está visto. Ahí lo tienes. Alargándole el periódico. Mucho bien te harán esos parientes distinguidos. No sé qué pensará Sir Thomas de esas cosas. Puede que sea de esos caballeros demasiado cortesanos y refinados para querer menos a su hija. Pero, voto a. Si fuera hija mía, le estaría dando con la correa hasta agotar mis fuerzas. Una buena paliza a los dos sería el mejor medio de prevenir esas cosas. Fanny leyó para sí que con infinito pesar el periódico debe comunicar al mundo un escándalo matrimonial en la familia de Mr. R. de Wimpole Street. La bellísima señora de R. cuyo nombre había figurado no hace mucho en el capítulo de bodas, y que prometía convertirse en la figura que daría el tono al mundo elegante, ha abandonado la casa de su esposo en compañía del conocido y seductor Mr. C. íntimo amigo y asociado de Mr. R. Sin que se sepa, ni siquiera en la redacción de este periódico, a donde se han dirigido. Punto. Es un error, padre. Dijo Fanny al instante. Tiene que ser un error. No puede ser verdad. Se refería a otras personas. Hablaba con el instintivo deseo de aplazar la vergüenza. Hablaba con la resolución que brota de la desesperanza, porque decía lo que no creía, lo que no podía creer. Fue el choque de la convicción ante la lectura. La verdad se precipitó sobre ella. Y después fue para ella misma motivo de asombro que hubiera sido capaz de hablar, o siquiera de respirar, en aquellos momentos. A Mr. Rice le importaba muy poco la noticia para convertirla en motivo de discusión. Puede que todo sea mentira, concedió. Pero hay tantas señoras distinguidas cargadas de líos hoy en día, que uno no se puede fiar de nadie. Desde luego, espero que no sea verdad, dijo la señora Price con voz plañidera. Sería tan espantoso. Si no le he dicho una vez a Rebecca lo de la alfombra, se lo habré dicho lo menos 100 veces. No es verdad, Betsy. Y no le costaría más que 10 minutos de trabajo. El horror que se apoderó del ánimo de Fanny, al tener la convicción de que se había cometido aquella falta y empezar a concebir algo de los sufrimientos que acarrearía, difícilmente puede describirse. Al principio quedó sumida en una especie de estupefacción. Pero a cada instante se precipitaba en ella la percepción del horrible daño. No podía dudar. No se atrevía a abrigar la esperanza de que el suelto fuera falso.
La carta de Miss Crawford, cuyo texto había releído varias veces como para recordar de memoria todos sus renglones, coincidía de un modo escalofriante con la nota del periódico. La vehemente defensa que Mary hacía de su hermano, su manifiesta esperanza de que se acallaran los rumores, su evidente inquietud, todo se correspondía por entero con algo muy grave. ¿Y si existía en el mundo una mujer de carácter definido que pudiera considerar una bagatela aquel pecado de primera magnitud, que pudiera tratar de disculparlo y desear que quedara impune? Fanny podía contar con que Miss Crawford era esa mujer. Ahora se daba cuenta de su equivocación respecto de quienes se habían ido. No se trataba de Mr. Rushworth y su esposa, sino de esta esposa y Mr. Crawford. A Fanny le parecía que nunca, hasta ahora, había recibido una fuerte impresión. No podía sosegar. Pasó la tarde sin un momento de respiro en su aflicción. Pasó la noche completamente desvelada. No hacía más que pasar de sensaciones de repugnancia a extreme cimientos de horror. El caso era tan espantoso, que hubo momentos en que su corazón lo rechazaba como imposible, en que se decía que no podía ser una mujer que llevaba tan solo 6 meses de casada. Un hombre que se confesaba enamorado, hasta comprometido con otra, siendo esta otra una pariente tan próxima de aquella. Toda la familia, ambas familias, tan estrechamente unidas con múltiples lazos, tan amigas, tan íntimas. Era una mezcla de culpas demasiado horrible, una concentración de perversidad demasiado vil para que la naturaleza humana fuera capaz de ella, no hallándose en un estado de completa barbarie. Sin embargo, su juicio le decía que era así. La inconsistencia de los afectos de Henry, oscilando al dictado de su vanidad, la decidida inclinación de María y la insuficiencia de principios en ambos, apuntaban la posibilidad. La carta de Mary sellaba el hecho. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿A quién no ofendería? ¿Qué designios no iba a alterar? La paz de quien no quedaría truncada para siempre. La misma Mary. Edmund. Pero ¿acaso fuera peligroso calar tan hondo? Fanny se ciñó, o intentó ceñirse, al aspecto simple, indudable, de la desgracia familiar que habría de envolverlo todo, sí, en efecto, había culpa comprobada y escándalo público. Los sufrimientos de la madre, los del padre. Aquí detuvo Fanny su pensamiento. Los de Julia, los de Tom, los de Edmund. En este punto se detuvo más tiempo aún. Eran los dos, Sir Thomas y Edmund, a los que el caso afectaría más tremendamente. La paternal solicitud, el alto sentimiento del honor y el decoro de Sir Thomas. La rectitud de principios, el carácter confiado y la genuina intensidad de sentimientos de Edmund, hacían pensar a Fanny que apenas le sería posible conservar la vida y la razón ante semejante ignominia. Y le parecía que por lo que únicamente a este mundo se refiere, el mayor bien para todos los consanguíneos de María Rushworth sería una inmediata aniquilación. Nada acaeció el día siguiente, ni al otro, que amortiguara el horror de Fanny. 2 correos pasaron sin traer refutación alguna, pública ni privada. No llegaba una segunda carta de Miss Crawford con una explicación que desvirtuara el efecto de la anterior. No llegaba noticia alguna de Mansfield, aunque había pasado tiempo suficiente para que su tía volviera a escribirle. Ello era un mal presagio. Fanny apenas conservaba una sombra de esperanza que aliviase su espíritu y quedó reducida a un estado de abatimiento, palidez y temblor que a ninguna madre afectuosa, excepto a la señora Price, le hubiera pasado inadvertido. Al tercer día pudo oírse en la puerta el aldabonazo de los tormentos y otra carta fue depositada en sus manos. Llevaba el matasellos de Londres y era de Edmund. Querida Fanny, ya conoces nuestra presente desgracia. Que Dios te ayude a soportar tu parte.
Llevamos aquí 2 días, pero no hay nada que hacer. No hemos podido dar con la pista. Puede que no conozcas el último golpe. La fuga de Julia. Se ha marchado a Escocia con yates. Abandonó Londres pocas horas antes de llegar nosotros. En cualquier otro momento esto nos hubiera parecido espantoso. Ahora nos parece que no es nada. Sin embargo, es una grave complicación. Mi padre no ha quedado deshecho. No cabía esperar más. Todavía es capaz de pensar y hacer. Y te escribo, obedeciendo a su deseo, para proponerte que vuelvas a casa. Está impaciente porque vuelvas allí a causa de mi madre. Yo estaré en Portsmouth a la mañana siguiente de recibir tu la presente, y espero encontrarte dispuesta para emprender el regreso a Mansfield. Mi padre desea que invites a Susan para que te acompañe por unos meses. Arréglalo como gustes. Dile lo que consideres oportuno. Estoy seguro de que apreciarás esta prueba de cariño en tales momentos. Haz justicia a su intención, aunque yo me exprese confusamente. Ya puedes imaginar mi estado actual. No tiene fin la desgracia que se ha desencadenado sobre nosotros. Llegaré temprano, en el correo. Tuyo, etc. Jamás estuvo Fanny tan necesitada de un cordial consuelo. Nunca había conocido a otro igual al que le brindaba aquella carta. Mañana. Abandonar Portsmouth mañana. Notaba que estaba, en peligro de sentirse exquisitamente feliz, cuando tantos eran desgraciados. Un mal que le procuraba tanto bien. Temía acostumbrarse a ser insensible a él. Marcharse tan pronto, enviada a buscar tan amablemente, reclamada como un consuelo y con libertad de llevarse a Susan, era en suma tal combinación de favores, que inflamó su corazón y, por cierto espacio de tiempo, pareció alejar las penas y hacerla incapaz de compartir propiamente el dolor, hasta el de aquellos que más tenía en el pensamiento. La fuga de Julia solo podía afectarla relativamente poco. Le causó sorpresa y asombro. Pero era algo que no podía apoderarse de ella, que no podía detenerse en su mente. Tuvo que obligarse a reflexionarlo y reconoció que era terrible y cruel. Pero con facilidad se distraía en medio de las ansiosas, urgentes, alegres ocupaciones relacionadas con la cita que ella tenía para el día siguiente. No hay nada como la actividad, una premiosa, indispensable actividad, para ahuyentar las penas. Una ocupación, aun siendo melancólica, puede disipar la melancolía. Y las ocupaciones de Fanny eran un compendio de ilusión. Tenía tanto que hacer que ni siquiera la horrible historia de María Rushworth, confirmada ahora como cierta hasta el último extremo, la impresionaba como al principio. No tenía tiempo para estar triste. Esperaba estar en camino a las 24 horas. Tenía que hablar con sus padres, preparar a Susan, disponerlo todo. Las cuestiones a resolver se presentaban en ininterrumpida sucesión. El día contaba apenas con suficientes horas. Por otra parte, la felicidad que ella proporcionaba a los demás, felicidad muy poco ensombrecida por la funesta noticia que brevemente precedió a la restante información. El jubiloso consentimiento del padre y de la madre para que Susan la acompañara. La general satisfacción que parecía acusarse ante la partida de ambas. El éxtasis de la propia Susan. Todo contribuía al sostenimiento de su ánimo. La aflicción de los Bertram fue poco sentida en el hogar de sus padres. La señora Price habló de su pobre hermana por espacio de unos minutos, pero la cuestión de cómo encontrar algo donde meter la ropa de Susan, pues Rebecca había usado y destrozado todas las maletas, la preocupaba mucho más.
En cuanto a Susan, que se veía inesperadamente complacida en el supremo anhelo de su corazón, y que no conocía personalmente a los que había pecado ni a los que estaban penando, si pudo evitar el constante desbordamiento de su regocijo, era cuanto podía esperarse de la virtud humana a los 14. Como en realidad nada se dejó a la decisión de la señora Price ni a los buenos oficios de Rebecca, todo se llevó a cabo racional y convenientemente, y las dos hermanas quedaron dispuestas para salir al día siguiente. La ventaja de un largo sueño que las preparase para el viaje que iban a emprender, no pudieron tenerla. El primo que viajaba hacia ellas no podía menos de estar presente en el espíritu de ambas, lleno el uno de felicidad, moviéndose el otro entre constantes alternativas y una indescriptible turbación. Hacia las 8 de la mañana estaba Edmund en la casa. Sus primas le oyeron entrar, desde arriba, y Fanny bajó. La idea de que iba a verle enseguida, unida al conocimiento de lo que él debía sufrir, hizo retroceder sus primeros impulsos. Tenerle tan cerca, y tan afligido. Apenas podía dominar su emoción cuando entró en la sala. Edmund estaba solo y se dirigió a ella inmediatamente. Y Fanny se sintió oprimida contra el corazón de su primo mientras escuchaba solo estas palabras, apenas articuladas. Mi Fanny. Mi única hermana. Mi único consuelo, ahora. Ella no pudo decir nada, y tampoco él pudo añadir más durante unos minutos. Edmund se apartó para serenarse, y cuando habló de nuevo, aunque su voz vacilaba todavía, mostraba en su actitud el deseo de dominarse y la resolución de evitar toda ulterior alusión. ¿Has desayunado ya? ¿Cuándo estarás dispuesta? ¿Viene Susan? Fueron preguntas que se sucedieron rápidamente. Su mayor deseo era partir cuanto antes. Tratándose de Mansfield, el tiempo era precioso. Y su estado de ánimo hacía que solo hallara consuelo en el movimiento. Acordaron que avisaría para que el carruaje estuviera en la puerta media hora después. Edmund había desayunado ya y declinó la invitación de acompañarlas mientras ellas lo hacían. Dijo que daría un paseo por las murallas y volvería a recogerlas con el coche. Se había marchado de nuevo, contento de librarse hasta de Fanny. Parecía muy enfermo. Era evidente que sufría bajo las más violentas emociones, que estaba decidido a reprimir. Fanny comprendía que era así, pero era terrible para ella. Llegó el coche y Edmund entró de nuevo en la casa inmediatamente, con el tiempo justo para dedicar unos minutos a la familia y ser testigo, aunque nada vio de la tranquilidad con que se separaban las hermanas, y muy a punto para evitar que las niñas se sentaran a la mesa del desayuno, la cual, gracias a una gran e inusitada actividad, estaba ya completamente dispuesta cuando Fanny empezó a alejarse en el coche. Que su corazón quedó henchido de gozo y gratitud al pasar las barreras de Portsmouth, y que en el rostro de Susan campeaban las más amplias sonrisas, fácilmente puede concebirse. Sin embargo, como iba sentada delante y la protegía el ala de su sombrero, esas sonrisas no fueron vistas. Parecía que iba a hacer un viaje silencioso. Fanny percibía con frecuencia los profundos suspiros de Edmund. De haberse encontrado a solas con ella le hubiera abierto su corazón, a pesar de todas las resoluciones. Pero la presencia de Susan le contenía, y pronto no pudo soportar sus propios intentos de hablar sobre temas diversos. Fanny le observaba con inagotable solicitud. Y a veces, al tropezarse sus miradas, renovaba en él una afectuosa sonrisa que la consolaba. Pero el primer día de viaje transcurrió sin oírle una palabra acerca de los motivos que le deprimían. La mañana siguiente dio ocasión para algo más. Un momento antes de partir de Oxford, mientras Susan, tras los cristales, observaba con atención concentrada a una numerosa familia que salía de la fonda, los otros dos permanecían de pie junto al fuego.
Y Edmund, particularmente impresionado por lo desmejorada que aparecía Fanny y atribuyéndolo, por ignorar los cotidianos perjuicios sufridos en casa de sus padres, en una proporción excesiva. Atribuyéndolo todo al reciente suceso, tomó su mano y le dijo en voz baja, pero con acento expresivo: no me extraña. Tienes que sentirlo. Tienes que sufrir. ¿Cómo se concibe que un hombre, después de quererte, pueda abandonarte? Pero el tuyo. Tu caso era reciente comparado con Fanny, considera el mío. La primera parte del viaje ocupó una larga jornada y los había dejado, casi extenuados, en Oxford. Pero la segunda terminó mucho más temprano. Mucho antes de la hora habitual de la comida estaban en los alrededores de Mansfield, y al acercarse al amado lugar los corazones de las dos hermanas desfallecieron un poco. Fanny empezaba a temer el encuentro con sus tías y con Tom, bajo aquella espantosa humillación. Y Susan a sentir con alguna preocupación que sus mejores modales, todos sus conocimientos últimamente adquiridos acerca de las costumbres que imperaban allí, estaban a punto de ser puestos a prueba. Ante ella surgían visiones de buena y mala crianza, de antiguas vulgaridades y nuevos refinamientos. Y mucho meditaba sobre tenedores de plata, servilletas y lavamanos de cristal. Fanny acusaba a cada paso lo que había cambiado el campo desde febrero. Pero cuando penetraron en el parque su percepción y su placer culminaron en intensidad. Hacía 3 meses completos, que lo había abandonado, y la diferencia correspondía a la que media entre el invierno y el verano. Su mirada descubría por todas partes céspedes y plantíos del verde más tierno. Y los árboles, aunque no del todo vestidos, se mostraban en ese delicioso estado en que el perfeccionamiento de la belleza se presiente próximo, y en que, aun cuando es ya mucho lo que se ofrece a la vista, queda más todavía para la imaginación. Su gozo, empero, era solo para ella. Edmund no podía compartirlo. Ella le miraba, pero él se reclinaba en el respaldo, sumido en una tristeza más honda que nunca y con los ojos cerrados, como si le abrumara presenciar la satisfacción de alguien y tuvieran que omitirse las deliciosas perspectivas hogareñas. Esto hizo que Fanny se entristeciera de nuevo. Y el conocimiento de lo que allí debía sufrir se revestía hasta la misma casa, moderna, aireada y bien situada como estaba, de un aspecto melancólico. Una de las personas pertenecientes al grupo de los que allí penaban les esperaba con una impaciencia como nunca había conocido hasta entonces. Apenas acababa Fanny de pasar ante los graves criados, cuando Lady Bertram, procedente del salón, salió a su encuentro, no ya con paso indolente. Y cayendo en sus brazos, dijo: Fanny, querida, ahora tendré un consuelo. Capítulo 47. Las tres personas que, de la familia, había en la casa formaban un grupo realmente triste, creyéndose cada una de ellas más desgraciada que las otras dos. Sin embargo, tía Norris, por ser la más afecta a María, era en realidad la que más sufría. María era su favorita, la más querida de todos. El casamiento había sido obra suya, como ella misma constantemente sentía y decía con tanto orgullo en el corazón, y aquel funesto resultado la dejó prácticamente anonadada. Era una criatura transformada, callada, estupefacta, indiferente a cuanto ocurría. La ventaja de quedarse con su hermana y su sobrino, con toda la casa bajo su cuidado, la había desaprovechado por completo. Era incapaz de dirigir o mandar, y hasta de considerarse a sí misma útil para algo. Al acusar una auténtica aflicción, se habían entumecido todas sus energías activas. Y ni Lady Bertram ni el propio Tom habían recibido de ella la menor ayuda o intento de ayuda. No hizo por ellos más de lo que cada uno de ellos hiciera por los otros dos. Todos se habían sentido solita.
ríos, abandonados, desamparados por igual. Y ahora, la llegada de los otros no hacía más que poner de relieve su mayor desventura. Su hermana y su sobrino sintieron alivio, pero no lo hubo para ella. Edmund fue casi tan bien recibido por su hermano como Fanny por tía Bertram. Pero tía Norris, en vez de hallar consuelo en la presencia de alguno de los dos, se sintió aún más irritada a la vista de la persona a quien, en la ceguera de su cólera, hubiese sido capaz de acusar de espíritu maligno, culpable de la tragedia. Si Fanny hubiese aceptado a Henry Crawford, aquello no hubiera sucedido. La presencia de Susan era también un agravio. Tía Norris no tuvo ánimos para dedicarle más que unas miradas de reprobación, pero la consideró una espía, una intrusa, una sobrina indigente y todo cuanto pudiera haber de más odioso. Su otra tía recibió a Susan con suave amabilidad. Lady Bertram pudo no dedicarle mucho tiempo ni muchas palabras, pero apreciaba que, como hermana de Fanny, tenía unos derechos en Mansfield y se dispuso a besarla y a quererla. Y Susan quedó más satisfecha, pues llegaba sabiendo perfectamente que de tía Norris no podía esperarse sino mal humor. E iba tan bien provista de felicidad, contaba tanto, dentro de aquella dicha suprema. La suerte de ahorrarse otros muchos males que tenía por ciertos, que hubiera podido soportar una cantidad de indiferencia mucho mayor de la que halló en los demás. La dejaban mucho tiempo sola, dándole ocasión de familiarizarse con la casa y sus alrededores como pudiera, y pasaba sus días felizmente haciéndolo así, mientras aquellos que en otro caso la hubieran atendido permanecían encerrados u ocupados, cada cual con la persona que por entonces, dependía completamente de ellos en todo lo que pudiera representar un consuelo. Edmund, tratando de enterrar sus sufrimientos en el esfuerzo de aliviar los de su hermano. Fanny, consagrada a tía Bertram, volviendo a sus antiguos menesteres con más que su antiguo celo y pensando que nunca podría hacer bastante por quien tanto parecía necesitarla. Hablar del tremendo caso con Fanny, hablar y lamentarlo, era todo el consuelo de Lady Bertram. Escucharla y conllevar sus penas, y brindarle la voz del cariño y la simpatía en respuesta, era cuanto Fanny podía hacer por ella. Intentar consolarla de otro modo era por demás ocioso. El caso no admitía consuelo. Lady Bertram no tenía profundidad de pensamiento. Pero, guiada por Sir Thomas, juzgaba con acertado criterio todos los puntos importantes. Veía, por lo tanto, en toda su enormidad lo que había ocurrido. Y no quería ella, ni pretendía que Fanny se lo aconsejara, quitarle importancia a la culpa y a la infamia. Sus afecciones no eran agudas ni su espíritu tenaz. Pasado algún tiempo, Fanny vio que no sería imposible encauzar sus pensamientos hacia otros temas y resucitar algún interés por sus ocupaciones habituales. Pero siempre que Lady Bertram volvía sobre el caso, solo podía verlo a una luz única que le mostraba la pérdida de una hija y un estigma imborrable. Fanny se enteró por ella de todos los detalles que se habían traslucido ya. Su tía no era una narradora muy regular. Pero con la ayuda de algunas cartas de y para Sir Thomas, más lo que ya sabía y lo que pudo racionalmente conjeturar, pronto estuvo en condiciones de comprender cuanto podía desear respecto de las circunstancias inherentes a la historia. La joven señora Rushworth había marchado a Twickenham para las fiestas de Pascua, invitada por una familia con la que había intimado últimamente. Una familia animada y placentera y probablemente, de una moral y una discreción a propósito, ya que en aquella casa tenía entrada Mr. Crawford a todas horas. Que este se encontraba en las cercanías de la misma localidad, era ya conocido de Fanny. Mr.
Rushworth había marchado por entonces a Bath, para pasar unos días con su madre y traerla consigo a su regreso a Londres, y María quedó con esos amigos sin cohibición alguna, sin la compañía de Julia siquiera, pues ésta se había trasladado 2 o 3 semanas atrás de Wimpole Street a casa de unos parientes de Sir Thomas. Traslado que sus padres atribuían ahora a ciertas medidas de conveniencia relacionadas con Mr. Yates. Muy poco después del regreso de los Rushworth a Wimpole Street, Sir Thomas recibió una carta de un viejo e íntimo amigo de Londres, el cual, habiendo visto y oído una serie de cosas más que alarmantes por aquel lado, escribía a Sir Thomas recomendándole que se desplazara él mismo a la capital y, poniendo a contribución su influencia cerca de su hija, acabase con una intimidad que estaba ya dando lugar a comentarios desagradables y, evidentemente, intranquilizaba a Mr. Rushworth. Sir Thomas se disponía a obrar según la carta, sin comunicar su contenido a nadie en Mansfield, cuando recibió otra, urgente, del mismo amigo, que le revelaba la situación en extremo desesperada a que se había llegado en la cuestión de los jóvenes. La joven señora Rushworth había abandonado la casa de su esposo. Mr. Rushworth había acudido lleno de cólera y aflicción a el Mr. Harding, en busca de consejo. Mr. Harding temía que se hubiera cometido, al menos, alguna flagrante indiscreción. La doncella de la vieja señora Rushworth amenazaba de un modo alarmante. Él hacía cuanto estaba a su alcance para aquietarlo todo, con la esperanza de que volviese la esposa, pero veía sus esfuerzos hasta tal punto contrarrestados en Wimpole Street por la influencia de la madre de Mr. Rushworth, que eran de temer las peores consecuencias. Esta aterradora información no pudo ocultarse a la familia. Sir Thomas partió y Edmund quiso acompañarle. Los demás quedaron en un estado de calamitosa postración, inferior tan solo al que siguió al recibo de las sucesivas cartas de Londres. Todo era ya del dominio público, no había remedio. La sirvienta de la señora Rushworth, madre, tenía el escándalo en la mano y, sostenida por su señora, no iba a callarse. Las dos damas, incluso dentro del corto lapso que estuvieron juntas, no habían podido congeniar. Y el rencor de la suegra contra la nuera podía, acaso, atribuirse tanto a la falta personal de respeto con que fue tratada, como a su sentimiento por su hijo. Como quiera que fuese, no había forma de gobernarla. Pero, aunque hubiera sido menos obstinada, o menos influyente en su hijo, el cual siempre se dejaba llevar del último que le hablaba, de la persona que podía cogerlo por su cuenta para hacerse con su voluntad, el caso hubiera sido igualmente desesperado, pues la joven señora Rushworth no reaparecía y todo llevaba a la conclusión de que estaba oculta en alguna parte con Mr. Crawford, que se había marchado de casa de su tío, como para un viaje, el mismo día que ella se ausentó de la suya. Sir Thomas, no obstante, prolongó todavía un poco su permanencia en Londres, con la esperanza de descubrir su paradero y arrancarla de una continuada inmoralidad, aunque todo se había perdido por el lado de la reputación. Fanny podía apenas dejar de pensar en el actual estado de Sir Thomas. Solo uno de sus hijos no constituía a la sazón para él una fuente de aflicción. Los males de Tom habían empeorado mucho con la impresión recibida por la conducta de su hermana. Y su convalecencia había experimentado un retroceso tal, que hasta Lady Bertram se sorprendió ante la marcada diferencia y no dejaba de transmitir regularmente sus temores a su marido. Y la huida de Julia, golpe adicional que recibió Sir Thomas a su llegada a Londres, aunque de momento quedara amortiguado su efecto, tenía que ser, Fanny lo sabía, muy doloroso para él. Veía que lo era. Sus cartas expresaban cuanto lo deploraba. En cualquier caso hubiera sido desagradable una alianza con Yates.
Pero tramarla de aquel modo clandestino y elegir aquel momento para consumarla, mostraba los sentimientos de Julia a una luz que no podía ser más desfavorable y añadía los más serios agravantes a la locura de su elección. Sir Thomas lo calificaba de mala cosa, hecha de la peor manera y en el momento peor. Y, aunque Julia fuera más perdonable que María, en la misma proporción en que la locura lo es más que el vicio, su padre no podía menos de considerar que el paso que había dado abría camino a las peores probabilidades, en el sentido de un fin como el de su hermana para lo futuro. Tal era su opinión en cuanto a la pendiente por la que ella se había lanzado. Fanny compadecía de todo corazón a Sir Thomas. No le quedaba más consuelo que el de Edmund. Sus otros hijos tenían que desgarrarle el corazón. Fanny confiaba que el disgusto que ella misma le causara, por diferenciarse sus razonamientos de los de tía Norris, habría desaparecido ya. Ella quedaba justificada. El propio Mr. Crawford la absolvía plenamente por su conducta al rechazarle. Pero esto, aunque de capital importancia para ella, poco había de servirle de consuelo a Sir Thomas. Los disgustos de su tío eran un tormento para ella. Pero ¿qué podían su justificación, su gratitud o su cariño hacer por él? Su apoyo no podía estar más que en Edmund. Se equivocaba, sin embargo, al suponer que Edmund no era también motivo de aflicción para su padre en aquellos momentos. Era una pena de naturaleza mucho menos aguda que la que le causaban los demás. Pero Sir Thomas consideraba la felicidad de su hijo en extremo comprometida por el delito de su hermana y de su amigo, que le obligaba a alejarse de la mujer a quien pretendiera con indudable afición y grandes posibilidades de éxito, y quien por todos los conceptos, excepto por el de tener un hermano tan ruin, hubiera representado una alianza sumamente deseable. Sir Thomas diose cuenta de lo mucho que Edmund tenía que sufrir por su cuenta, como añadidura a todo lo demás, cuando estuvieron en Londres. Había visto o conjeturado cuáles eran sus sentimientos. Y teniendo motivos para suponer que había tenido lugar una entrevista con Miss Crawford, la cual solo había servido para aumentar las penas de Edmund, puso gran empeño, tanto por esta como por las otras razones, en que abandonara la capital y le encargó de recoger a Fanny para llevarla a casa, junto a su tía, con el propósito de beneficiarle y aliviarle a él tanto como a los demás. Fanny no estaba en el secreto de los sentimientos de su tío, como Sir Thomas no estaba en el secreto de la índole de Miss Crawford. Si a él le hubieran hecho confidente de la conversación que ésta sostuvo con su hijo, no hubiera deseado que se casaran, aunque las 20.000 libras de ella fueran 40.000. Para Fanny no había duda de que Edmund quedaba para siempre apartado de Miss Crawford. Y sin embargo, en tanto no supo que él pensaba lo mismo, no le bastó a Fanny su propia convicción. Creía que él pensaba así, pero necesitaba asegurarse de ello. De haber querido Edmund hablarle ahora con la misma franqueza de antes, que a veces había resultado excesiva para ella, hubiera sido un gran consuelo. Pero esto, bien lo veía Fanny, no había que esperarlo. Le veía raras veces, y nunca solo. Probablemente evitaba encontrarse a solas con ella. Que podía inferirse de tal actitud. Que su juicio sometía por entero su privativo e íntimo dolor a la parte de amargura que le correspondía en aquella aflicción familiar. O bien que lo sentía con demasiada agudeza para hacerlo objeto de la menor confidencia. Este debía ser el estado en que se hallaba. Se sometía, pero dentro de unas agonías que no admitían palabras. Mucho, mucho habría de esperar hasta que el nombre de Mary volviera a salir de sus labios o se renovara aquel intercambio confidencial que antes existiera entre ellos. Y muy larga se le hizo la espera a Fanny.
Habían llegado a Mansfield en jueves y no fue hasta el domingo por la tarde cuando Edmund empezó a hablarle del asunto. Era una lluviosa tarde de domingo, momento ideal como no existe otro para, si se tiene a mano a una persona amiga, sentir la necesidad de abrir el corazón y contarlo todo. Edmund estaba sentado junto a ella. Nadie más había en la habitación, excepto Lady Bertram, que después de escuchar un emotivo sermón había llorado hasta dormirse. Era imposible no hablar. Y así, con sus habituales preámbulos, sin relación apenas con lo que iba a decir, y su habitual declaración de que si quería escucharle unos minutos, sería muy breve y nunca más volvería a abusar de aquel modo de su amabilidad, Fanny no había de temer una reincidencia. Sería un tema rigurosamente prohibido, se entregó al lujo de relatar circunstancias y sensaciones de primordial interés para él, a la persona de cuya afectuosa simpatía estaba plenamente convencido. Fácil es imaginar cómo le escuchaba Fanny, con qué atención y curiosidad, con qué pena y qué gusto, cómo observaba la alteración de su voz y con qué cuidado fijaba los ojos en cualquier parte, menos en él. El comienzo fue alarmante. Había visto a Mary Crawford. Se le había invitado a verla. Había recibido un billete de Lady Stornoway rogándole la visita. E interpretando que ello quería significar la última, definitivamente la última entrevista con ella en nombre de una amistad, y atribuyendo a Mary todos los sentimientos de vergüenza y desventura que la hermana de Crawford hubiera debido conocer, a ella había acudido con el ánimo tan propenso a la ternura y la adhesión, que Fanny, llevada de sus temores, consideró por un momento imposible que fuera aquella la última entrevista. Pero al avanzar él en su relato se disiparon esos temores. Ella le había recibido, dijo Edmund, con un semblante serio. Sí, realmente serio. Y hasta afligido. Pero antes de que él fuera capaz de pronunciar una frase inteligible, ella había ya enfocado el tema de un modo que, lo confesaba, le había dejado perplejo. Me enteré de que estaba usted en Londres, me dijo. Deseaba verle. Hablemos de este triste asunto. ¿Hay algo que pueda igualarse a la locura de nuestros dos parientes? Yo no pude contestar, pero creo que mi actitud habló por mí. Ella se sintió censurada. Qué aguda es a veces su sensibilidad. Entonces, con un aire y un tono más graves, añadió. No pretendo defender a Henry a costa de su hermana. Así empezó. Pero lo que dijo a continuación, Fanny, no se presta. Casi no se presta a que te lo repita. No recuerdo todas sus palabras. Ni me detendría en ellas si pudiera recordarlas. En substancia, fueron la expresión de un gran berrinche por la locura de los fugitivos. Reprochaba a su hermano la necedad de dejarse arrastrar por una mujer que siempre le tuvo sin cuidado, de haberse prestado a lo que le haría perder a la mujer que adoraba. Pero censuraba aún más la insensatez de María por haber sacrificado su magnífica posición, sumergiéndose en un mundo de dificultades, con la ilusión de ser realmente amada por un hombre que ya mucho antes le había mostrado su indiferencia. Figúrate cuál no sería mi impresión. Oír a la mujer a quien calificarlo de locura nada más. Examinarlo todo con aquella complacencia, con tanta ligereza, con tanta frialdad. Nada de repugnancia, ni horror, ni femineidad. He de decir, acaso, sin púdica aversión. Esto es lo que el mundo consigue. Pues ¿dónde, Fanny, encontraríamos una mujer mejor dotada por la naturaleza? Estropeada, echada a perder. Después de una breve reflexión, prosiguió con una especie de calma desesperada. Te lo contaré todo y habré terminado para siempre. Mary lo veía solo como una locura, y una locura infamada solo por el escándalo. La falta de una elemental discreción, de precaución.
Que él fuera a Richmond para todo el tiempo que ella estuvo en Twickenham. Que ella pusiera su fama en manos de una sirvienta. En una palabra, era el descubrimiento. Oh, Fanny. Era la falta de reserva, no la misma falta, lo que ella censuraba. Era la imprudencia que había llevado las cosas a un extremo, obligando a su hermano a abandonar sus proyectos más queridos para huir con ella. Hizo una pausa. ¿Y qué? Preguntó Fanny, creyéndose obligada a expresar algo. ¿Qué pudiste tú decir? Nada, nada que resultara comprensible. Estaba como atontado. Ella continuó. Empezó a hablar de ti. Sí, entonces empezó a hablar de ti, lamentando, lo mejor que pudo, la pérdida de semejante. Sobre esto habló con mucho discernimiento. Pero es que a ti siempre te hizo justicia. Henry se ha perdido una mujer, dijo, como nunca volverá a encontrarla. Ella le habría sujetado. Ella le hubiera hecho feliz para siempre. Fanny amadísima, espero que te cause más placer que dolor esta mirada retrospectiva a lo que pudo haber sido. Pero que ya jamás podrá ser. No deseas que me calle. Si lo deseas, dímelo con una palabra, con una mirada, y habré terminado. No hubo palabra ni mirada. Alabado sea Dios. Suspiró Edmund. Todos deseábamos